Entonces, Elías Tishbita, que era de los moradores, ¿de dónde? De Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esta historia, mis hermanos, vamos a encontrar a dos personajes principales. El primero de ellos es Elías Tishbita y el segundo es la viuda de Sarepta. Pero antes de conocer a la viuda de Sarepta, quiero que conozcamos quién es Elías. Elías, como lo reconocemos, y si usted ha leído el libro de Primera de Reyes, encontrará que es un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta era aquel que hablaba un mensaje de parte de Dios, un mensaje audible. Dios le revelaba un mensaje a través de sueños, a través de visiones o a través de su voz audible. En este caso, Elías es un profeta. Ahora, este mensaje que Dios le da al profeta es con el único propósito de mencionarlo a alguna entidad o alguna persona. Ahora bien, él era Tishbita. ¿Qué es esto? Bueno, esto solamente es un gentilicio. Tishbita, hermano, era un gentilicio para nombrar a las personas ciudadanas de Tisbe. Entonces, Elías era un profeta de Tisbe. Este hombre se vestía de pieles de animales, y si usted lo puede leer en el libro de Primera de Reyes, también tenía un cinturón de cuero. Era un hombre, hermanos, que lo podías identificar desde muy lejos. Pero esto que tiene que ver con la viuda. Mira el versículo 1 nuevamente. Entonces este hombre, que era de los moradores de Galaad, porque Tisbe estaba muy cerca de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey que gobernaba Israel en ese momento. Acab, hermano, era una persona muy mala, una persona desentrañable, una persona inmoral, pecadora, impía. Era una persona, hermano, corrupta. Este hombre, hermano, hizo tantas cosas graves en Israel. Este hombre endechó tantos ídolos, tantos altares, y una de las personas que vino a sentenciar a este rey llamado Acab fue ¿quién? Elías Tishbita. Es entonces que en el versículo 1, Elías le dice a Acab: ten por cierto, ¿qué cosa, hermano? En cuya presencia estoy, que el juicio es este, no habrá lluvia. Y este es el acontecimiento histórico. Este es el trasfondo de la narrativa. Un profeta que trae un juicio al reinado de Acab. ¿Y cuál es el juicio? Bueno, el juicio es que no iba a haber lluvia. Y cuando no hay lluvia, queridos hermanos, en los campos no hay fruto. Cuando no hay lluvia, en los campos no hay vegetales. Cuando no hay lluvia, los ganados se mueren. Las bestias perecen por causa de la sequía. No hay hierba que salga en los campos, pero no solamente no iba a llover, sino que también no iba a surgir el rocío que sale comúnmente por la mañana. Es decir, no va a haber absolutamente nada de hierba, nada de pastos para cualquier animal. ¿Y eso qué tiene que ver con la viuda? Permítanme un momento. Ve el versículo 2, por favor. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. ¿Por qué? Lógicamente, porque Acab quiere matarlo, quiere destruirlo. Y vuélvete al oriente y escóndete ¿en dónde? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, ¿qué cosa? Que te den alimento. Querido hermano, si vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de provisión. Aquí encontramos a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, a un mensajero de la palabra de Dios, que es sustentado por su Señor. Ahora, quiero que piensen esto, hermano. Dios le dice a Elías: escóndete en tal lugar y junto al arroyo de Querit, y ahí morarás. Hermano, ¿por qué? Elías acababa de cumplir la palabra de Jehová. Elías acababa, hermano, de obedecer a Dios. Le había dicho a Acab lo que iba a suceder, el juicio, la sentencia que iba a suceder a Acab, y de repente Elías no tiene a dónde ir, pero Dios le dice: vete a este lugar. Elías no tiene trabajo. Elías solo está cumpliendo la palabra de Dios, y Elías es sustentado por su Señor. ¿De qué manera, hermano? Mira, ¿qué quiero decirte con esto? Un siervo de Dios, un misionero,
en este caso, en este contexto, es provisto por la mano de Dios y por las cosas naturales de este mundo. Principalmente lo dice en el versículo 4, ¿beberás de dónde? Del arroyo. Cualquier persona acuerda y que usa su lógica cuando tenga sed y está cerca de un arroyo, ¿qué es lo que va a hacer? Porque, hermano, la provisión natural de Dios es para todos y más aún para los siervos. El Señor coloca a Elías al lado del arroyo de Querit. ¿Tú sabes que sucedió esto por casualidad? No. Es porque Dios cuida a sus siervos y les provee a través de la naturaleza, a través de las cosas naturales de este mundo. Hermano, entonces, ¿por qué voy a apoyar misiones si de todas formas Dios provee a los misioneros, Dios provee a los siervos de Dios a través de las cosas naturales? Bueno, en este contexto, Elías está siendo provisto a través de la naturaleza, a través del arroyo. Así que el principio es este. Es que la provisión de Dios es natural. Puede ser desde un manantial, puede ser a través de un arroyo, a través de una persona, a través de la gracia innumerable de nuestro gran Dios. La provisión, hermano, a un misionero consiste también en las cosas naturales. Pero déjame que mires el pasaje. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿A aves de carroña? ¿A aves feas? ¿A aves negras? Yo he mandado que te sustenten, que te den allí de comer. Querido hermano, ¿qué podemos aprender de esto? Que la provisión de Dios a los misioneros o a los siervos de Dios proviene de la naturaleza, de las cosas naturales de este mundo, como lo es un manantial, pero también proviene de la provisión divina. De una manera sorprendente, Dios proveyó a su siervo a través de un cuervo. Ahora, ¿quiénes de ustedes han sido alimentados por cuervos? El Señor, hermano, es el que divinamente sostiene a sus siervos. No quiere decir que el día de hoy, si tú predicas la palabra de Dios, va a venir un cuervo a tu casa, te va a tocar la puerta y te va a dejar una torta del gallo. No quiero decir eso. Lo que quiero que aprendas es el principio. Porque decirte el día de hoy que tú puedes ser un siervo de Dios y que a tu casa puede llegar una torta del gallo sería un anacronismo. Lo que quiero que tú te lleves es el principio. Que Dios provee de manera divina, de manera sobrenatural, de manera que nuestro entendimiento no va a comprender y jamás. Esa es la provisión de Dios, hermano. Es natural, pero también es divina. Es lógica, pero a la misma vez es ilógica, algo que no entendemos. ¿Cómo es posible que los cuervos puedan sustentar a Elías? Querido hermano, eso es sorprendente. Y este es el amor de Dios a los siervos de Dios. Versículo 5. Encontramos un dilema en este pasaje. Aún no llegamos a la viuda. ¿Está conmigo? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo ¿de dónde? De Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, ¿qué cosa? Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Mira, hermano, decía nuestro hermano Adolfo, contigo o sin nosotros, el Señor hará su obra. Aquí están cuervos, hermano, haciendo la obra del Señor. Entonces, hermano, ¿para qué misiones? ¿Para qué contribuir? ¿Para qué dar a los extranjeros, a aquellos hermanos que se van del país? ¿Con qué propósitos? Y de todas formas, Dios, hermano, provee de maneras naturales y de maneras sobrenaturales. Espera un momento, todavía no acabamos. Los cuervos, hermano, ¿qué encontramos aquí? En el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Aquí está la provisión de Dios. Pero escucha esto, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Alguien que me pueda decir por qué se secó el arroyo? ¿Por qué? Exacto. Dios ya había determinado que a través de su palabra, Él había dicho y prometido que no iba a llover. Entonces se acabó el agua.
Hermano, la provisión de Dios se acabó. Escucha esto. Aún las cosas naturales de este mundo pueden disolverse, acabarse, exterminarse. Pero lo que permaneció, ¿sabes qué fue? La provisión sobrenatural. ¿Y sabes cuál fue? Los cuervos. El arroyo se secó, pero los cuervos no se acabaron. Dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebían el arroyo, pero pasando algunos días, se secó el arroyo. ¿Se acabaron los cuervos? No. ¿Se acabó la torta? ¿Se acabó la tortilla con chicharrón y carnitas? No, carnitas, no comían los judíos carnitas. ¿Se acabó, hermanos, el alimento para Elías? No, porque puede faltarnos el agua. Puede faltarnos las cosas más naturales que tu patrón te puede proveer, las cosas más comunes que tú puedas adquirir en esta tierra. Todo lo terrenal te puede faltar, pero lo que nunca te va a faltar en tu casa, si tú eres un siervo de Dios, ese es el punto, es lo celestial. Aquello que es trascendente, aquello que es en sobremanera divino, excelso, como unos cuervos llevándole de comer a un hombre. Un cuervo no tiene raciocinio. Un cuervo, hermano, es un animal. No es una bestia, pero a la misma vez es un animal sin sentido, sin mente, no piensa, no puede hablar, no puede razonar por sí solo. Pero aún estas cosas, aún estas criaturas del Señor, Dios las usa de una manera sobrenatural para la provisión de los suyos. Hermanos, los cuervos nunca se acabaron. La carne nunca se acabó. Y si tú el día de hoy sirves al Señor, entonces ten por seguro que la provisión divina continuará. Podrás agotar todas tus provisiones terrenales, tu cartera podrá estar vacía como el arroyo de Kerit, pero su provisión divina nunca faltará. Y ese es el sentido. No quiero decirte el día de hoy que tú vas a tener en la puerta de tu casa por servir al Señor una torta, no. Eso no va a suceder. Eso fue prometido a Elías. A nosotros no. Pero ¿cuál es el principio por el cual el escritor de Primera de Reyes establece esto y está puesto como inspiración divina? El propósito de que entendamos que la provisión divina es real, es visible, es auténtica. Por eso, hermano, confiamos en un Dios proveedor, porque su gracia es divina y es inagotable. Amén. Él es la fuente del manantial eterno. Él es el río inagotable. Él es el agua viva. Su río nunca escaseará y el agua que Él provee nunca se acabará. Confía en el Señor. Por eso, mi hermano, escucha esto. Confía en el Señor y no en las provisiones del Andrés Manuel López Obrador. Esa despensa se puede acabar. El kilo de frijol que tengas en tu alacena se va a acabar. Pero si tú eres siervo del Señor, la provisión continuará. Y la provisión no se acabará. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que confía en el Señor. Ahora escucha esto. Ve al versículo 18. Dice el versículo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y subraya esto, vino a él palabra de Jehová. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, ¿qué dice el versículo? Yo he dado orden ¿a quién? ¿Cómo? ¿A quién? Elías, tú un macho alfa, lomo plateado, voz de espartano, que puede trabajar para llevar el sustento a su boca. Tú estás diciendo, Dios, que ahora tiene que ir a la casa de una viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Aquí, hermano, entra un poquito de controversia con nuestra mente occidental y nuestra mente que no conoce a Dios. ¿Cómo es posible que un hombre tenga que pedirle a una viuda? Ahora, ¿por qué esto, hermano? Escucha esto. ¿Quién es esta mujer? Primeramente, la Escritura dice que es una viuda. Hermano, aquella mujer que es viuda es una persona que ha perdido a su esposo por causa de la muerte. Es una persona que ha perdido a su proveedor. Es una persona, hermano, que ha perdido a su protector en el hogar. Es una persona, hermano, que probablemente
no tenga el sustento necesario en su casa, porque el proveedor, el protector, el sustentador se ha ido de este mundo. Y esta es la mujer, la viuda de Sarepta. Mujer cuyas necesidades económicas, escucha esto y mírame aquí, son evidentes en los siguientes versículos. Y lo vamos a ver más adelante. Esta mujer, hermano, mira, solo tenía un poco de harina. Solo tenía un poco de nutrioli, un poco de aceite. Y vamos a continuar la historia. Dice el versículo siguiente. Entonces, él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que... Allí estaba la viuda de Sarepta, que estaba allí y estaba recogiendo ¿qué? Leña como esta, hermano. Bueno, no tan podrida. Pero esta mujer, por causa de que no tenía un hombre, un proveedor, un protector, un sustentador, fue a buscar leña. Y dice el siguiente versículo. Y él la llamó y le dijo, ¿qué dijo, hermano? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dime Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que le comamos. Y luego nos dejemos morir. Hermano, esta viuda en verdad pasaba grande necesidad. Lo único que iba a hacer esta mujer era preparar la última comida, el último bocado que se iba a llevar a su boca, con un poco de harina, un poco de aceite y unos 2 leños. Y esta mujer, hermano, le dice a Elías Tisbita, en verdad que vive Jehová, es decir, voy a jurar por Dios. ¿Qué cosa? Que es todo lo que tengo, Elías. Hermano, ¿qué quiere decir la Biblia? Porque Dios manda que una viuda sustente a Elías, una viuda que no tiene más que el aceite, la harina, y se iba a dejar caer muerta. ¿Por qué razón? El Señor en su sapiencia, en mente, dice que te sustente una viuda. Hermano, el Señor utiliza la debilidad para engrandecer su nombre. El Señor no se lo usa a los que tienen poder adquisitivo. Escucha el día de hoy esto, hermano, porque lamentablemente en nuestro país y aún en las iglesias permea la mentalidad de que si no tengo, entonces soy pobre y por eso no doy, por eso no aporto. Pero el Señor, hermano, no utiliza a gente que solamente tiene poder adquisitivo, sino que utiliza a las personas más vulnerables. Utiliza a las personas que en este contexto menos tienen. Él usa mayormente a aquellos que están débiles, a aquellos pobres en espíritu. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿No dijo eso Pablo, hermano? ¿Acaso Dios no perfecciona su poder en la debilidad del ser humano? Y aquí está una viuda que no tiene más que un poco de harina, un poco de aceite. Iba por unos leños y al preparar el último bocado se iba a dejar morir. Hermano, usted está aquí el día de hoy. Y si estás en la condición de esta viuda, de que no tienes nada más, solo un poco de harina, solo un poco de aceite, que no tienes nada más en tu alacena, en tu billetera, mira, no te sientas menospreciado por no tener. Siéntete privilegiado, porque, hermano, la gracia de Dios efectúa que tú y yo podamos servir a través de nuestra debilidad. Amén. ¿Sí está aquí, hermano? Es un honor ser considerado, hermano, al servicio de Dios en nuestra debilidad, sabiendo que Dios no utiliza solamente a los que tienen poder, a los que tienen dinero, sino que el Señor utiliza aún a los más débiles.
¿Acaso, hermanos, si yo me hice estas preguntas, acaso Dios no podía hacer que viniera agua por el arroyo de Querit? ¿Acaso, hermano, Dios no podía hacer que viniera lluvia en ese fragmento de pedazo donde estaba Elías? ¿No podía, por el poder de su palabra, hacer que apareciera una jarra de agua? ¿No podía seguir enviando a sus cuervos? Yo me hice estas preguntas. Pero entonces, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor quiere usar a la viuda, pero no a la viuda de Sarepta, a la viuda de Coramdeo. Amén. Lo maravilloso del Señor es que Él nos deja participar, y en este contexto, financieramente en la expansión de su reino, a pesar que tenga cuervos para enviarle a sus heridas. Amén. Hermano, de alguna manera el Señor no nos necesita. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño del mundo. El Señor es el que hace pobres y el que hace ricos. Pero ¿por qué razón, hermano, yo tengo que estar involucrado en la obra? Bueno, porque el Señor así lo ha determinado. La viuda en verdad estaba en bancarrota, pues aún jura diciendo que no tiene nada para darle. Y quizás esa es tu situación el día de hoy. Pero te animo, te exhorto a que no te sientas menospreciado por esto. Quizás el día de hoy no tienes todo el dinero que tú piensas tener, pero como hemos dicho ayer, si tú en lo poco no eres fiel, tampoco cuando tengas mucho serás fiel. Y si en lo poco eres infiel, también en lo mucho serás infiel. Versículo 10, por favor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero aquí, hermanos, escúchame aquí, encontramos una frase indignante. Una frase que puede conmovernos y quizás llevarnos a decir: ¿por qué razón, Elías, dijiste esto? ¿Qué te sucede a ti? Ve el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, ¿qué? A mí primero. Hazme a mí primero. Elías es un desconsiderado. Elías es una persona que solo piensa en sí mismo. No. En una ocasión, mírame aquí, por favor, escuché predicar un fulano que animaba a los hermanos a que los hermanos le dieran por la sencilla razón de ser pastor. Y en este pasaje decía: ya ven, la viuda le dio a Elías porque Elías era un siervo de Dios. Pero hermanos, si aplicamos esa interpretación, sería completamente un sermón antropomórfico, sería completamente basado en el humano. Pero te voy a decir algo: Elías no es nadie. En este caso, yo hoy podría decirte lo mismo, con el propósito de que en esas misiones y decirte: hermano, los misioneros son como Elías, dale a él primero. No comas en tu casa, dale a él primero. Pero ese no es el punto de este texto. El día de hoy yo podría decirte lo mismo, diciendo que la razón por la cual debes dar a la obra es porque estamos apoyando a los misioneros, y en parte es verdad, pero este no es el punto del texto. Mi interpretación estaría muy limitada. Entonces, ¿por qué Elías dijo esta frase: dame a mí primero? Por lo cual, hermano, quiero decirte que la razón por la cual Elías pronuncia esta palabra es porque Dios lo había ordenado. Es por la palabra que se le dijo a Elías, y no por quién es Elías. Una cosa es que la viuda le haya dado a Elías por la palabra de Dios ordenada a la viuda, y otra cosa es que la viuda le haya dado a Elías por ser Elías. Hermano, Elías no es nadie. La viuda obedeció porque fue la palabra de Dios la que se ordenó.
Hermano, y si el día de hoy vamos a apoyar misiones, no es porque de alguna manera, en lo absoluto, los misioneros sean alguien, sino es porque la palabra de Dios así lo ha determinado. Amén. Hermano, cuando tú ofrendas, cuando tú das, cuando tú aportas a la obra misionera, no es pensando intrínsecamente en la necesidad de ellos. Es porque el Señor así lo ha determinado. Es porque el Señor te ha ordenado a que lo hagas. No es, hermano, sencillamente por causa de la necesidad de mi hermano, que es parte de él, lógicamente. Pero principalmente es porque Dios lo había determinado. Así ha dicho Jehová. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel, ahora esta frase Dios de Israel, tiene una connotación a través de todo el Antiguo Testamento e indica que cada vez que se dice esta frase es porque el que pronuncia esta frase está recordando que Dios es un Dios de pacto a Jacob, a Abraham, a Isaac. Y entonces Elías le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, que dice, no escaseará. Ah, ya vi por qué la viuda le dio a Elías. No por la provisión en sí, sino porque así ha dicho Jehová. Hermano, tú y yo no damos, porque somos muy filántropos con los misioneros. Tú y yo debemos dar, porque así ha dicho Jehová. Versículo 14. La harina de la tinaja no escaseará, así ha dicho Jehová. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Recuerda el contexto. Hay sequía sobre la faz de la tierra. Así que mi aporte financiero, mírame aquí, mi aceite, mi harina, no va a escasear, porque así ha dicho Jehová. Hermano, lo que tengo en mi casa, lo que tengo en mi alacena, lo que tengo en mi billetera, no te digo que va a escasear o no va a escasear, pero el principio es el siguiente. El Señor ha determinado que tú y yo aportemos a la obra misionera. No en este pasaje, ese es el principio, sino en todo el Nuevo Testamento. Encontramos, hermanos, gente en el Nuevo Testamento aportando a la obra misionera. Encontramos a Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, aportando el ministerio de Jesús. Encontramos, hermanos, a Pedro, encontramos a Bernabé, a Pablo, siendo apoyados por las iglesias que están en Corinto, en Filipos, por las otras iglesias de Macedonia. El principio, hermano, es que el Señor sigue sustentando, proveyendo cada vez que yo apoyo la obra, porque así ha dicho Jehová. Amén, hermano. Así que no lo hago porque el Señor me va a bendecir, aunque en cierta parte es real, sino que lo hago porque así ha dicho Jehová. En alguna ocasión he escuchado que en Filipenses capítulo 4, algunos dicen que mi Señor puede suplir a todo lo que os falta. ¿Alguna vez has escuchado eso? Mi Señor puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, muchas personas adjudican este versículo para decir, el Señor ha dicho que nunca me va a faltar nada. Pero ¿sabes en qué contexto Pablo lo dice a los filipenses? En el contexto de que ellos aportaban al ministerio de Pablo. Y por causa de que ellos aportaban al ministerio de Pablo, Pablo les recuerda, Dios nunca les dejará. Porque están aportando la expansión del evangelio, están aportando para que aquellos misioneros continúen. De manera, hermano, que encontramos lo mismo en la viuda de Sarepta. No lo hace porque es Elías, ni siquiera conocía a Elías. Lo hace porque así ha dicho Jehová. Hermano, y mira, puede que los misioneros estén morenitos, feitos, lo que usted quiera. Pero nuestro apoyo y nuestro afecto no debe estar involucrado solamente en su obra y en quiénes son, sino en que el Señor lo ha determinado así, que tú y yo debamos colaborar, apoyar, arengar, animar, contribuir monetariamente para la expansión del reino, hermano. ¿Sí está conmigo? Así que, hermano, confía en el Señor. El Señor utiliza la debilidad aún de una viuda
para poder sustentar lo que él desea. Puede usar a un cuervo. Pudo haber llenado el arroyo de Querib, pero él quiso utilizar a la viuda, una viuda gentil, una viuda que no era pueblo de Dios, una viuda que solo tenía un poco de harina, un poco de aceite y se iba a dejar morir. Dios utiliza la debilidad para fortalecer su poder, para que su poder sea perfeccionado, para que su poder sea visible, igual que fue visible. Ve el siguiente versículo. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17. Ve el versículo 15, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. ¿Y quién? Y ella. ¿Y quién más? ¿Y su casa? ¿Cuánto tiempo, hermano? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Y el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho. Hermano, ¿cuál es el fundamento de nuestra aportación? La palabra que Jehová ha dicho. No quién es Elías, sino la palabra que Jehová ha dicho. Amén. Hermano, confía en el Señor. Él es tu proveedor. Él pudo sustentar a una viuda en el tiempo más difícil. Quizás el día de hoy te encuentres en la misma situación. Quizás el día de hoy no tengas el sustento necesario, pero confía en el Señor. El Señor perfecciona su debilidad, la debilidad del ser humano, y en esa debilidad perfecciona su poder. Confía en el Señor. Vamos a orar, hermanos.